y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. La Pampa es una provincia que también sufrió la última dictadura militar en carne propia. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, asumió el gobierno el general Carlos Aguirre Arrieta. En la provincia hubo detenidos, centros clandestinos, torturados y personas que se tuvieron que exiliar porque su vida corría peligro. Así comienza un nuevo programa de Nación Sonámbula. ¿Cuándo empezó el aplicarse el terrorismo de Estado en La Pampa? El terrorismo de Estado, ¿de qué manera? como tal, se manifestó en atentados a la sede de la Asociación de Trabajadores de Estado y el diario La Arena a principios del 75, continuó luego en agosto con detención de un profesor en la universidad y se manifestó con suma gravedad ya a partir de noviembre, diciembre, donde se registran las primeras detenciones y torturas, ¿no? En La Pampa, a pesar de que muchos se empeñaron en decir que era una isla, va quedando demostrado con el curso del juicio de que el mismo plan criminal desarrollado a nivel nacional, el criminal sistemático que ya se conoce, fue bajado a La Pampa de manera idéntica, con los mismos métodos y con un esquema de impunidad tal vez con una nota distinta a otras provincias, porque esta provincia es muy chica. Entonces como que la gente no ha creído que el vecino era el que torturaba o el torturado. Pero bueno, el juicio está demostrando eso, que La Pampa no fue una isla, o en todo caso, si lo queremos cambiar, que fue una isla del terror, producto de los secuestros y torturas que sufrieron todas las víctimas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso en una provincia donde hay tan pocos habitantes como es La Pampa? De extremado dolor, y por eso que aún perduran con tanta elocuencia las consecuencias de la aplicación del terrorismo de Estado, porque ha habido al menos 5 asesinatos en territorio provincial, alrededor de 400 presos políticos, la mitad de los cuales fue objeto de tormentos. Fueron objeto de tormentos en al menos 6 centros de detención y tortura, y como si no bastare, hay 50 ciudadanos pampeanos muertos y desaparecidos en otros puntos del país, pero como consecuencia de tareas de inteligencia interna desarrolladas acá. Y como colofón de esta estadística siniestra, hay 2 niños de familias pampeanas que continúan secuestrados y desaparecidos. La majestad de la justicia no va a recuperar su dignidad hasta que esos niños no sean devueltos a la comunidad pampeana. Ya en el 75 y en democracia habían empezado las detenciones acá en La Pampa. También habían sido detenidos médicos del hospital público, había sido detenido el decano de la facultad de la Universidad Nacional de La Pampa, había sido detenido Chumbita, que era profesor, Dragulat, la profesora Cristina Ercoli, que ya la habían llevado a Casero. O sea, esto ocurrió porque en noviembre del 75 las fuerzas policiales de La Pampa son puestas bajo la órbita del poder militar. Después de los decretos 1270-71 a nivel nacional, la provincia suscribió un convenio, y en la Cámara de Diputados se dictó un decreto que fue avalado por todos los por el presidente de la Cámara y todos los diputados provinciales, el 678 creo que era, donde deja la policía bajo la órbita del poder militar, y ahí es donde se empiezan a crear la subzona famosa, ¿no es cierto? Entonces por eso pueden hacer este tipo de detenciones. A mí ya me detienen y me ponen a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? En esta detención me hacen interrogatorios a cara descubierta, y ahí yo empiezo a conocer la gente que después fue la que actuó en esta subzona y fue la que torturaba, golpeaba. ¿Quiénes fueron las cabecillas de este proceso en La Pampa? Los cabecillas fueron
las autoridades de la subzona 14, Iriar, Amarante, Baraldini, secundados por un montón de oficiales de otra jerarquía a los cuales se subordinó la Policía Provincial, el Poder Ejecutivo y también el Superior Tribunal de Justicia, cuyos jueces fueron reemplazados. ¿Cuántas personas dentro de la provincia de La Pampa fueron víctimas de esta dictadura del 76? Bueno, de lo que tenemos hasta ahora, permanentemente van surgiendo nombres. El juicio recortó, tal vez caprichosamente, 28 víctimas para juzgar 28 casos, pero nosotros tenemos registrados arriba de 250. Cuando decís que el juicio recortó 28 víctimas caprichosamente, ¿a qué te referís? Bueno, tomaron, yo creo que ha sido una decisión política criminal, si lo querés, tomaron 28 casos, los más emblemáticos tal vez, por llamarles de alguna manera, ¿no? Y la instrucción no se hizo acá, sino que se hizo en Buenos Aires, la hizo Rafecas, tal vez por eso el desconocimiento del fenómeno local, y yo creo que decidieron elevar esto a debate y a juicio con lo que estaba. Y de hecho hay una causa nueva que está tramitando ahora acá en el Juzgado Federal y que abarca los demás casos. Entonces vamos a tener un segundo juicio con las demás víctimas. Para que nos demos una idea, ¿cuántos habitantes había en ese momento en La Pampa y cuántos fueron los detenidos? En la zona rural, en la zona urbana de La Pampa, en toda una provincia de 140.000 kilómetros cuadrados, había 170.000 habitantes. ¿Y de los cuales cuántos fueron detenidos? Y fueron detenidos 400, pero además perseguidos y exonerados miles. Esto que nos pasó en La Pampa, digamos, no nos pasó a nosotros, los estudiantes, los profesores, los médicos, la gente que fue. Hubo cantidad de gente cesanteada en sus trabajos, familias destruidas, que es el día de hoy que todavía no se pueden recomponer, ¿no es cierto? Y que fue un plan sistemático, que fue a lo largo y a lo ancho de todo el país. Desde noviembre de 1975, policías y militares comenzaron a detener a personas con la excusa de que transmitían el comunismo. Entre los detenidos hubo profesores, alumnos de universidades y médicos. Algunos fueron demorados para ser interrogados y otros fueron trasladados a penales de alta seguridad, donde fueron torturados. Yo tenía 19 años y el conflicto arranca en el 74, después de la muerte del general Perón, porque acá había un diputado nacional que era Carlos Aragonés, que además era presidente de las 62 organizaciones peronistas, que quería cooptar el trabajo nuestro de la universidad, digamos, para su grupo de política partidaria. Como nosotros no nos avenimos a quedar bajo su manejo, digamos, él empezó a verlo con malos ojos y empezó a hacer una campaña en contra de nuestro grupo de trabajo. Y así fue que propició una intervención que vino desde Bahía Blanca, con gente que eran matones, de Rodolfo Ponce. Nosotros, ante la llegada de esta gente, hicimos una toma pacífica de la facultad en enero del 75, hasta que el juez federal Walter Lema ordena el desalojo de nuestra casa de estudio, y en ese enero, en una noche, cerca de la medianoche, viene el jefe de la policía con carros de asalto y efectúan el desalojo. Y entonces nos llevan a todas las personas que estábamos dentro de la universidad detenidos, que éramos estudiantes, no docentes, profesores y nuestros directivos. Bueno, permanecemos detenidos casi una semana en Santa Rosa, en la seccional primera, que bueno, ahí empezamos a conocer lo que a posterior fue el principal centro de detención clandestina que hubo acá en La Pampa. Por un lado se interviene la universidad, este es un detalle que creo que es para tenerlo en cuenta,
viene un grupo enviado por el entonces ministro Arrighi, sucesor de Ivanišević, y interviene en la universidad. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser la continuidad del trabajo, pero acá no se trataba solamente de trabajo, evidentemente, porque en pocos días empezó a desarrollarse una serie de detenciones, especialmente de docentes de la universidad, médicos del Servicio Provincial de Salud, que funcionaba en aquel entonces muy bien, y bueno, también periodistas y otras personas, pero fundamentalmente el grupo principal en ese momento, estamos hablando de noviembre del 75, fuimos docentes de la universidad y médicos del hospital. La gente esta se hace cargo de la facultad, sacan a nuestros directivos, a los profesores y a los no docentes, los dejan cesantes, y traen su propio grupo de trabajo. Eddie Yáñez, que era quien venía como interventor, era el presidente del sindicato de músicos de Bahía Blanca, una persona que ni siquiera tenía, digamos, académicamente una formación más allá de 5º grado de la escuela primaria. O sea, como para que ustedes tengan una idea de cuál después empezó a hacer el manejo. Nosotros iniciamos una resistencia pacífica desde afuera, levantando firmas en la comunidad para pedir la restitución de nuestro equipo de trabajo. Le pedíamos a los profesores que venían a ingresar que no tomaran las clases para que se les restituyera a sus legítimos dueños, entre comillas. En marzo del 75 nos llevan detenido a nuestro decano, a Carlos Agaya, y lo llevan y lo empiezan a pasear por los penales del país. Va a Chaco, después está en Rawson, después al final lo llevan a Caseros. Él solicita que, como no tiene una causa, porque estábamos en democracia, que lo dejen en libertad o le den la opción de salir del país, cosa que no ocurre, y recién es puesto en libertad después del golpe, o sea que estuvo bastante tiempo preso. Y nosotros en ese momento, el gobierno del entonces gobernador Regazzoli tiene, digamos, que estaba enfrentado con el sector de Aragonés, le renuncian los ministros y hay una crisis. Y nosotros en ese momento, uno de nuestros compañeros de la facultad, que ya había terminado de cursar la carrera, que es Santiago Covella, asume como ministro, y con él un importante grupo de compañeros lo acompaña para poder conformar ese ministerio, ¿no es cierto?, el trabajo ahí. Y nosotros la intención era que desde ese lugar poder acceder al gobierno nacional y pedir por la libertad de nuestro decano. Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.